Saludos hermanos y hermanas, bienvenidos al estudio profundo de la palabra de Dios. Seguimos en el tema 2 en esta ocasión con la serie de las guerras mundiales. Hasta aquí, a este nivel, ya hemos analizado la Primera Guerra Mundial y la introducción de las guerras en la tierra. En esta ocasión vamos a tener el tema la Segunda Guerra Mundial, analizándolo proféticamente. Pero antes de ello, deseo que hagamos cierta diferencia. Hoy por hoy, las guerras están activas, aunque son locales, pero está a punto de estallar a una más grande, que sería una tercera guerra mundial. En Apocalipsis capítulo 7, el verso 1, se nos menciona 4 vientos. Ahí lo podemos leer. Apocalipsis 7, el verso 1. Nos habla sobre 4 vientos de la tierra. Vamos a leerlo. Por favor, Apocalipsis 7, el versículo 1. Después de esto vi 4 ángeles de pie en los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Entonces puede observarse que hay 4 vientos de la tierra, y estos 4 vientos de la tierra lo detienen 4 ángeles. Es importante notar esto porque hay otros 4 vientos y no los detiene pero ni un ángel. Entonces los de Apocalipsis 7.1, estos vientos los detienen 4 ángeles. Ahora, vamos a ver lo que dice Daniel 7, el verso 2. Daniel capítulo 7, el versículo 2. Dice: Daniel dijo, vi en mi visión de noche que los 4 vientos del cielo agitaban el gran mar. Entonces, tenemos 4 vientos en Apocalipsis 7.1, 4 vientos en Daniel 7.2. ¿Son iguales? La respuesta es no. Es muy sencillo, porque los primeros que mencionamos, los de Apocalipsis, son de la tierra. 1, 2, 3, 4, de la tierra, porque hacen contacto con la tierra. Pero los vientos de Daniel 7.2 son vientos del cielo, así se les da el título, y están agitando el gran mar. Entonces no son los mismos, son diferentes. No podemos decir que 4 vientos de Apocalipsis y 4 vientos de Daniel 7 son 4 o son los mismos, no, sino que son 8 en total. 4 en Apocalipsis y 4 en Daniel, haciendo un total de 8. Ok, entonces vamos a definir qué representan los vientos de la tierra para entender los de Daniel. Y la clave está que los de Apocalipsis son los únicos que están siendo detenidos por los 4 ángeles, porque los 4 vientos del cielo de Daniel no están siendo detenidos. ¿Sí? Entonces, Apocalipsis nos lo confirma, pero también el espíritu de profecía. En Testimonios para la Iglesia, los que están apuntando, Testimonios para la Iglesia, en la página 142, dice: se acerca el tiempo en que no podremos vender a ningún precio. Pronto se promulgará el decreto que prohibirá a los hombres comprar o vender si no tienen la marca de la bestia. Estamos hablando entonces de la ley dominical. La marca de la bestia es el domingo como ley. Ahora, luego dice, hace poco nos vimos cerca de que esto sucediese en California, pero resultó ser un simulacro del soplo de los 4 vientos. Preguntan, ¿qué vientos son estos? Pueden colaborar, pueden, los que están presencial o en línea, o en los comentarios, lo podrán hacer. ¿Estos vientos de aquí que cita Elena de White son los de Apocalipsis o son los de Daniel? Dice la hermana de Apocalipsis. ¿Qué dicen los demás? Yo creo que también de Apocalipsis, ¿no? Apocalipsis. ¿Qué dice usted, hermano? Los de Apocalipsis. ¿Y cómo saben que son los de Apocalipsis? A ver, ahí a los que están en la línea si pueden. Pues serán los de la ley dominical, ¿no? Al final de los tiempos. Ok. Voy a leer otra vez. Dice, hace poco nos vimos cerca de que esto sucediese en California, pero resultó ser un simulacro del soplo de los 4 vientos. Si no se diera más información, entonces tendríamos dudas, porque dice 4, igual que los de Daniel 7 son 4,
Y los de Apocalipsis 7 también son 4. La diferencia es que unos son detenidos y otros no, pero sigue diciendo: por lo pronto, estos, los 4 vientos, son detenidos por los 4 ángeles. Entonces, ¿sí está bien definido? Que estos 4 vientos que se menciona aquí en el tomo 5 de Testimonios para la Iglesia, son los de Apocalipsis. Los 4 vientos de la tierra. Entonces, dice que no estamos listos todavía, aunque queda una obra por hacer, y luego los ángeles recibirán la orden de soltar los 4 vientos para que soplen sobre la tierra. Entonces, según lo que hemos analizado, estos 4 vientos de la tierra representan la ley dominical. Hoy no hay ley dominical, y es bien sencillo. Y cuando hablamos de ley dominical, no es que aparezca allá en Italia o que aparezca allá en el Medio Oriente o por México una ley allá que prohíbe comprar o vender en domingo, o una ley que nos diga que guardemos el domingo. Si es esporádicamente en algún país, no es la ley que estamos esperando, porque la ley dominical que estamos esperando no va a venir de Italia, ni siquiera del Vaticano, que quede muy claro. La ley dominical va a venir del territorio de la bestia de 2 cuernos. Eso lo tenemos que tener claro a este nivel. La bestia de 2 cuernos. Aquí lo tenemos, vamos a ver si encontramos la gráfica. Aquí está. Tenemos la bestia de 2 cuernos. Y esta bestia está citada en Apocalipsis 13, del 11 al 18. La bestia de 2 cuernos. Esta bestia es la que va a ser una imagen de la bestia anterior, de la 4ª bestia en su segunda fase. Que lo asimilemos ahora todo, es posible que no, pero si tienen una idea y lo agarran, qué bueno. Entonces la bestia de 2 cuernos, que es Estados Unidos de Norteamérica, tiene 2 cuernos, uno representando el poder demócrata y el otro representando el poder republicano. El que gobierna hoy es el republicano. Y los republicanos, oído esto, los republicanos se inclinan a la guerra. Tenemos que saberlo de una vez. Se inclinan a la guerra, son provocativos, apoyan la guerra, son parte de sus principios. Entonces, lo interesante es que hoy Donald Trump, que está a la cabeza de esta bestia de 2 cuernos, según la profecía, desde esta bestia, de este territorio, tiene que surgir la ley dominical. Tiene que surgir a nivel nacional primero ahí. Y después va a imitarse en Canadá, en México, Guatemala y el resto del mundo. Esa es la ley que esperamos, no una ley que salga del Vaticano. Que el Vaticano va a estar en unión con la bestia de 2 cuernos es otra cosa. ¿Sí? Pero estamos hablando de dónde se va a promulgar, desde el territorio de la bestia de 2 cuernos. Y ellos son inclinados a la guerra, al menos los republicanos. Entonces, tenemos los 4 vientos de la tierra representan, ¿qué dijimos? La ley dominical. Y hoy no hay ley dominical porque es muy sencillo, porque hay 4 ángeles deteniéndolos. Por eso no tenemos ley dominical. Y otra razón por qué no tenemos ley dominical, porque todavía no están sellados los siervos de Dios, los 144,000. Implica entonces que cuando termine el sellamiento del último número, 144,000, de la última persona fiel, implica entonces que viene la matanza de Ezequiel 9, porque justo cuando el ángel termina de sellar, vienen los 5 atrás y dice, bueno, tú ya terminaste, ahora nos toca, porque reciben la orden de Cristo. Entonces pasan los 5 ángeles con espadas y empiezan a limpiar la iglesia. Y cuando la iglesia esté limpia, entonces, ¿qué va a ocurrir? El Señor va a ordenar a estos 4 ángeles. Ángel 1, ángel 2, ángel 3, ángel 4, suelten los vientos. En otras palabras, dejen que el presidente que está en Estados Unidos firme la ley dominical y se promulgue en todo el mundo. Interesantemente, las oficinas principales de las Naciones Unidas, ¿dónde están? Estados Unidos. En Estados Unidos de Norteamérica. Claro, van a tener sesión. Primero se hace nacional, luego en Naciones Unidas y luego en el resto del mundo. Así va a ser la secuencia. Pero los vientos que en esta ocasión debe de llamar nuestra atención es los vientos de Daniel 7.2. Esos 7 vientos de Daniel 7.2 son vientos del cielo, así se les da el título. Esos vientos, dice la Biblia, en español, en la versión Reina Valera, dice que combatían. No sé si sus versiones dicen otro término. Sí, Daniel 7.2 corrobora
corroboren. Daniel 7:2. Sí, combatían también. En visiones de la noche vi 4 vientos del cielo. Combatían, dice ahí el hermano. Ahí en línea. ¿Qué dicen los demás? Sí, igual. Son ese término que utilizan, ¿no? Ahora, interesantemente, sinónimos, ayúdenme. Sinónimos de combate, ¿qué sería? Luchar, Luchar. Otro sinónimo. guerrear, Guerrear, guerra, está hablando de guerra. Entonces, combate es un sinónimo de guerra. Entonces, muy bien podemos decir que los 4 vientos del cielo realizaban guerras en el gran mar. Interesante. ¿Por qué digo guerras y no guerra? Porque estamos hablando de 4 vientos. 4 no es singular y usted muy bien lo sabe que es plural. Guerra, 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 guerra. Entonces no es guerra, sino que son guerras. ¿En dónde? En el gran mar. Ahora esto es importante. Vamos a analizar esta parte. En Apocalipsis capítulo 17, el verso 15, que muchos lo sabemos de memoria, pero es necesario por la causa del resto del pueblo que aún no lo ha conocido, leerlo de una vez. Apocalipsis 17, el verso 15 dice, en relación al mar, me dijo también, las aguas que viste donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, subrayan esto, naciones y lenguas. En esta ocasión, de las definiciones de las aguas, de las muchas aguas, lo que vamos a tomar para entender esta parte va a ser naciones. Entonces puede anotar ahí, aguas igual naciones. muchedumbres. Ah, sí, incluye pueblos, muchedumbre, pero en este caso ahorita nos ayuda naciones. Entonces, aguas igual naciones, para que sea factible y fácil entender esta parte. Entonces, lo interesante es que los 4 vientos del cielo de Daniel 7:2 estaban combatiendo o realizando guerras en el gran mar. Y el gran mar o en el mar lo que hay es agua. Entonces, si son aguas y las aguas representan naciones, entonces cuando dice que los 4 vientos del cielo combatían o realizaban guerras en el gran mar, se puede traducir que los 4 vientos del cielo son los que provocan las guerras en las naciones. Miren qué fácil, y ahora se puso fácil. Ahora la pregunta es, ¿usted lee ahí en su texto de Daniel 7:2 que hay un ángel por lo menos deteniendo los 4 vientos? Solo corrobore, no tenemos que hacer. No hay ni un ángel. No hay ni uno. Entonces es por eso que usted ha visto que inició las guerras en el segundo sello de Apocalipsis 6. Porque no ha habido ningún ángel comisionado a evitar las guerras. Entonces, por eso es de que ocurrió la fatídica Primera Guerra Mundial. ¿Por qué? Bien sencillo, porque Dios no ha comisionado a ningún ángel a ir a evitar las guerras. Y por eso es que los personajes que han sobresalido en las guerras, se les ha permitido realizarlos. ¿Por qué? Porque no hay ningún ángel deteniéndolos. Y además la profecía señalaba que tenían que esos 4 vientos del cielo estar agitando el gran mar o las naciones. Y se ha cumplido al pie de la letra. Hoy en nuestro estudio vamos a analizar la Segunda Guerra Mundial. Y en la Segunda Guerra Mundial, que también estaba en el mar, que ocurrió en el mar, en el viejo mundo, ahorita vamos a ir un poquito más allá. Por eso no quiero pasar volando, porque puedo pasar volando. Y lo damos, las 3 guerras o las demás guerras, lo podemos sintetizar y lo acabamos en media hora. Pero queremos ir paso por paso. Entonces, ahora voy a explicar un poco. Ya sabemos que el mar está formado de aguas y agua representa naciones. Y los 4 vientos del cielo agitaban las naciones o el mar, que son guerras. Ahora vamos a ir un poquito más allá para identificar realmente lo que es el mar según la profecía. Ya sabemos que son naciones, pero vamos a ser más específicos. Conflicto de los siglos. Conflicto de los siglos, puede usted apuntar ahí el libro.
Vamos a ver si lo localizamos inmediatamente. Conflicto de los siglos, el capítulo, los Estados Unidos en la profecía. Conflicto de los siglos, capítulo, los Estados Unidos en la profecía. En la página 492 y 493. Dice la 492. Los grandes reinos que han gobernado al mundo le fueron presentados al profeta Daniel en forma de fieras que surgían mientras los cuatro vientos del cielo combatían o guerreaban en la gran mar. Daniel 7:2. Los vientos simbolizan luchas. ¿Ven? Entonces el espíritu de profecía está corroborando. No confundan, porque aquí teólogos confunden. Entonces no me extrañaría que nosotros también lo confundiéramos. Teólogos se confunden. Los cuatro vientos del cielo representan guerras, conflictos, eso ya está claro, del cielo. Pero los cuatro vientos de la tierra no pueden ser también guerras. ¿Por qué? Porque los están deteniendo, los cuatro vientos, cosa que si fueran guerras, entonces no hubiera guerras. ¿Por qué? Porque estarían detenidas. Por los cuatro ángeles que has dicho. Por los cuatro ángeles, me explico. O sea, tiene lógica lo que estoy diciendo. Entonces, por favor, no confundamos. Cuatro vientos del cielo, guerras. Cuatro vientos de la tierra, ley dominical, diferente, es algo distinto. Pero teólogos se confunden y dicen que los cuatro vientos de la tierra de Apocalipsis 7:1 también son guerras. Pero eso es mentira, porque no puede ser. Porque entonces no hubieran guerras, pero sí lo hay. Implica que esos vientos es más que guerras. En este caso, la ley dominical. Pero hablando de nuestro tema de Daniel 7, verso 2, los cuatro vientos del cielo representan luchas, guerras, lo confirmó Elena de White. Vamos a identificar lo que es el mar. Conflicto de los siglos, los Estados Unidos en la profecía, en la página 493 dice: pero la bestia con cuernos semejantes a los de un cordero subía de la tierra. No podía pues subir entre las naciones populosas y belicosas del viejo mundo, ese mar turbulento de pueblos y muchedumbres y naciones y lenguas. No sé si captaron el asunto ahí. Hablando de Europa. Dice que al viejo mundo, Europa, le está llamando ese mar turbulento. Entonces quiere decir que los vientos han estado centrados no en todas partes del mundo, sino que específicamente dice que en el viejo mundo, ese mar turbulento. Implica que las guerras, según la profecía, tenían que pelearse en el viejo mundo, porque ahí estaban centrados los cuatro vientos soplando justo en el viejo mundo. Entonces básicamente el viejo mundo viene siendo Europa. Y cuando uno analiza sorprendentemente las guerras mundiales, encontramos que las guerras mundiales, la primera se peleó en Europa, el viejo mundo. Y la segunda se peleó ¿en dónde? En Europa, el viejo mundo. Implica que lo que la Biblia y el espíritu de profecía han enseñado va en línea recta. Hoy analizaremos la Segunda Guerra Mundial, que también se peleó en el viejo mundo. La historia del mundo en símbolos proféticos. Daniel 7, cuatro bestias. Si notamos, las cuatro bestias de Daniel 7 no surgen de la tierra, surgen del mar, es decir, del viejo mundo. Tenemos la primera bestia de Daniel 7, el león, Babilonia. Surgió, si observan aquí, donde ellos están de pie, tienen un fondo de color azul, color agua, simbolizando el mar. Porque el león surgió ¿de dónde? Del mar. ¿Sí? O sea, del viejo mundo. Pero surgió por guerras, por conflictos. Y por el otro lado tenemos el oso, que representa en este caso a Medo-Persia. También tiene bajo sus pies un fondo de color agua, sí, azul.
simbolizando el mar también, implicando que este oso o el Medo-Persia surgió también en el viejo mundo y surgió a través de conflictos. Y aquí podemos citar en Medo-Persia, podemos citar a Ciro el Grande. Ciro el Grande lo pudiéramos comparar entre Ciro el Grande y Alejandro Magno o Alejandro Grande. Solo que uno destacó en Medo-Persia, que sería Ciro el Grande, y el otro destacó en Grecia, Alejandro el Grande. Tuvieron sus personajes. Entonces, tanto Medo-Persia surgió del mar, del viejo mundo, por conflictos. En este caso, el que encabezó los conflictos fue Ciro el Grande. Y luego tenemos en la tercera bestia, el leopardo, con 4 alas, 4 cabezas, representa Grecia. También tienen de fondo el agua, porque surge del mar. Eso lo dice Daniel 7, cuando lo leen en su tiempo libre, lo corroboran. Entonces, y la cuarta bestia también surge del mar, que es Roma, Europa, el viejo mundo. ¿Ven? Entonces todo va cuadrando. Pero estas 4 bestias o 4 imperios surgieron por conflictos, por guerras, por conquistas. Básicamente entonces, en estas 4 bestias, ¿qué es lo que estuvo activo? Según nuestro análisis. ¿Qué es lo que estuvo activo? Los 4 vientos. Los 4 vientos, pero especifiquemos, porque 4 vientos pueden ser 4 vientos cualquiera. 4 vientos del cielo. Del cielo. Porque los 4 vientos del cielo representan guerras. Entonces, aquí en el viejo mundo ha estado activo las guerras. Ahora, vamos a notar que la guerra que estamos esperando también en el desarrollo de nuestros estudios, vamos a ver que van a tener conexión, pero básicamente va a ser en el Medio Oriente. Donde todo empezó, todo terminará. Bien, vamos a entrar ya con esta introducción a la Segunda Guerra Mundial. Vamos a ir al profeta Nahum. Por favor, vamos a abrir nuestras Biblias. Nahum, el capítulo 1. Nahum, capítulo 1. Nahum 1, el versículo 15 dice así: ahí viene sobre los montes. Vamos a dar tiempo de que localicen Nahum. Nahum, capítulo 1, el versículo 15. Ahí viene sobre los montes y trae buenas nuevas. El que pregona, ¿qué dice, hermanos? A ver, ¿qué dice? La paz. ¿Cómo puede haber paz cuando hay guerra? Acuérdense que el antónimo de guerra es paz. Pero aquí viene un mensajero en Nahum 1:15. Ahí viene sobre los montes el que trae buenas nuevas, buenas noticias. El que pregona la paz. Celebra, oh Judá, tus fiestas, cumple tus votos, porque Belial nunca más pasará por ti, ha sido exterminado por completo. Vamos a mantener un equilibrio. No sé si nos alcanza en esta sección analizar de una vez la conexión que hay entre el pueblo de Dios y la Segunda Guerra Mundial, la conexión que hay entre el pueblo de Dios y la Tercera Guerra Mundial. Definitivamente la conexión entre el pueblo de Dios y la Tercera Guerra Mundial, eso no lo puedo dejar pasar, no me lo puedo permitir. Pero en cuanto a la Segunda Guerra Mundial, como ya ocurrió, puede pasar desapercibido, porque ya ocurrió, no nos va a afectar. Pero lo de la Tercera Guerra Mundial en conexión con el pueblo de Dios, eso sí, peligroso sería que no lo toquemos y que no lo expliquemos. Pero en este caso, llama la atención que mientras en el capítulo 1 se está pregonando paz, en el capítulo 2 de Nahum se pregona guerra. ¿No ven eso irónico? Repito, en el capítulo 1 que se pregona. ¿Ah? Paz. Y en el capítulo 2, en los versos del 1 en adelante, se pregona guerra. Eso implica, solo voy a dejar así como un toque ahí, porque cuando empecemos la serie de los mensajeros, pudiera yo ya explicar más esto, porque si no voy a desviar del tema. Entonces, recuerden, si tenemos oportunidad de estudiar los mensajeros del tiempo del fin, que es una serie también buenísima. Ahorita estamos en la serie de las guerras. Pero en este caso,
debe de aparecer un mensajero según la profecía mientras estaba ocurriendo una guerra. Y por lo pronto solo les voy a dejar la introducción, que tenía que aparecer un mensajero mientras estaba peleando la Segunda Guerra Mundial. Analícenlo. Para los de mente entendida, lo entenderán. Valga ahí la redundancia. Hagan cálculos. Sí, apareció antes de que empezara, pero bueno. No, pero ojo, pero no estamos diciendo que iban a ser paralelos o que iban a aparecer juntos. No estamos diciendo eso. Si usamos la lógica, ojo, el primero está en Nahum 1 y segundo está en Nahum 2. Entonces, por lógica, tenía que aparecer ¿quién primero? La paz. El que pregó la paz. O sea, un mensajero. ¿Va cuadrando ya en su mente? ¿O no? Todavía no. Bueno, tiene que cuadrar. Nahum capítulo 1 menciona a un mensajero pregonando paz. Y luego Nahum capítulo 2, que sería el segundo capítulo, se pregona guerra. Según la secuencia tenía que aparecer primero el mensajero y luego debía de ocurrir la guerra, que está pronosticada en el capítulo 2 de Nahum. Y justo así ocurrió. Apareció el mensajero primero y luego estalla la Segunda Guerra Mundial. Pero vamos a desarrollarlo porque ahorita no es nuestro tema de los mensajeros del tiempo del fin. Nahum capítulo 2, el versículo 1 dice así: el destructor subió contra ti, guarda la fortaleza, vigila el camino, fortifica los lomos, refuerza mucho tu poder. Estamos en Nahum capítulo 2, el verso 1, es lo que acaba de leer. Pero les pido, por favor, que en el versículo 1 de Nahum capítulo 2, usted pueda subrayar el destructor. Ahí, por favor, el destructor. Luego tenemos en el versículo 2, porque el Eterno restaurará el esplendor de Jacob e Israel, aunque destructores los asolaron y estropearon sus armas. Verso 3, el escudo de sus valientes es rojo, sus guerreros visten de púrpura, sus carros como fuego de antorchas. El día que se preparen temblarán las hayas. Entonces, en estos versos que hemos leído, nos están introduciendo una guerra, un conflicto. Hay guerreros, hay armas, hay destructores. ¿Sí observaron esos términos? Entonces, esos términos deben estar subrayaditos si es su Biblia de ustedes. Subrayen destructor, destructores, armas, guerreros. Esos son términos de guerra. Entonces, en Nahum capítulo 2 nos introdujo ya una guerra. Ahora tenemos que darnos la tarea de identificar qué guerra es. Si aún está en el pasado o está en el futuro. Tenemos que detectar dónde está. Y la clave está en Nahum capítulo 2, el versículo 4. Dice: los carros se precipitan a las plazas, ruedan con estruendo por las calles, su aspecto como antorchas encendidas, corren como relámpagos. Entonces, en medio de este conflicto, en medio de esta guerra, iba a existir carros que alcanzaran grandes velocidades como rayos. Comparados, eso debo de aclarar, comparado con los carros jalados por caballos. No sé si me estoy explicando. Bueno, lo voy a tratar de graficar. Vamos a ver. En Zacarías capítulo 6 tenemos carros. En Isaías capítulo 66, el versículo 20, también tenemos carros. En Hechos capítulo 8 también tenemos carros. ¿Se acuerdan del etíope? El etíope. ¿Se acuerdan del negrito? Iba en un carro. Ahí tenemos un carro llevando gente. Isaías 66, verso 20, tenemos carros que van a trasladar gente. En Zacarías 6 tenemos carros que son jalados por caballos. Si observan, los carros antiguamente jalados por un tiro de caballos, o sea, por una pareja de caballos.
pero esos caballos no alcanzaban grandes velocidades. En comparación a estos carros de madera jalados por caballos, y hoy en comparación con un carro mecanizado que también tiene fuerzas de caballos, ¿no? Que se mide así, ¿no? Sí. De caballos de fuerza. Pues viene de esta idea, viene de aquí. Porque antiguamente los carros eran jalados por caballos. Solo que ahora, en lugar, si ustedes observen, ¿dónde están los caballos? Delante. Por delante. La mayoría de coches, aquí le llaman ustedes coches, los vehículos, la mayoría de los vehículos, ¿dónde va el motor? Delante. Interesante. Aunque hay excepciones, como algunos bochos de Alemania, bochitos que parece que van atrás del motor. Pero eso ya no es normal. Eso ya es poco. Pero de que funciona, funciona. Pero voy al punto que el principio siempre es que van delante. En los vehículos hoy, en los coches, el motor va adelante y dice, ¿cuántos caballos de fuerza tiene? Pues tiene tantos. Pues es la misma idea, porque los caballos siempre van adelante. Pero en comparación de estos carros, jalados por caballos vivos, normales, y un coche con motor, ¿quién va a alcanzar más velocidad? El coche, por supuesto, eso es indiscutible. Entonces, en Nahum capítulo 2, el versículo 4, ¿está hablando de carros jalados por caballos o está hablando de carros impulsados por motores? Es decir, carros ya mecanizados. ¿Qué dicen ustedes? ¿Ah? Tiene más pinta de... ¿Tiene más pinta de qué? Yo había pensado en tanques. En tanques. Y tiene que ver, ¿no? Que tiene que ver, sí. Pero estamos hablando de que son carros no jalados por caballos normales, sino carros mecanizados, o sea, con motores. Y la clave, ¿saben dónde está? Porque dice que alcanzan grandes velocidades. Chocan. Oigan, voy a traducir el lenguaje. ¿Qué les parece? Mejor voy a traducir el lenguaje. Nahum capítulo 2, el verso 4. Carros ahí son coches motorizados, ¿ok? Se precipitan a las plazas. Esas plazas son los freeway. ¿O cómo le llamamos aquí en España? Las autovías, ¿no? ¿O cómo se llaman? Autopistas. Autopistas, ¿no? Cuando ya van a grandes velocidades. Porque hay calles y carreteras internas, ¿no? Pero ahí va normal uno. Pero si uno quiere ir más rápido, ¿a dónde se tiene que ir? Bueno, las plazas se traduce también como iglesia, ¿no? En algunos sitios de la Biblia. Pero ese ya sería Mateo 20. Sí. Pero qué bueno, está haciendo conexiones, eso es bueno. La mente está trabajando, eso es bueno. Pero aquí en este caso las plazas son las carreteras, porque vamos a seguir leyendo el contexto. Los carros se precipitan a las plazas. Ruedan con estruendos, ¿por dónde? Por las calles. Por las calles. Su aspecto como antorchas encendidas, corren como relámpagos. Entonces tenemos las calles ahí, que vienen siendo las autopistas, las autovías, o en inglés serían los freeway, donde se va a altas velocidades. ¿Cómo lo sé? Porque dicen que corren como los relámpagos. Y por eso definimos que son carros no jalados por caballos, sino son carros motorizados, porque van a altas velocidades, en comparación a los antiguos carros jalados por caballos. Bien, entonces hasta aquí brilla o se ve de que está hablando de carros mecanizados. Pero ahí dice como antorchas encendidas. Ustedes deben de detectar que esta visión de Nahum, cuando él tuvo esto frente a él, fue de noche. ¿Sí o no? ¿Cómo podemos decir que esta visión fue de noche? Las luces encendidas. Ahí está. Él vio los carros motorizados, pero los vio a vista de pájaro, porque dice que alcanzaban grandes velocidades por las calles y chocaban. Pero al mismo tiempo sabemos que era de noche porque lo que él vio era como antorchas encendidas que iban a altas velocidades. Imagínese usted en un freeway, usted en la parte alta y abajo de usted pues ahí va el freeway y es de noche. De repente van los vehículos con sus luces encendidas. Si lo único que usted tiene en su mente, en su época, sin esto de los bombillos, de la electricidad, si lo único que usted tiene en su mente que en la noche lo que le puede dar luz es una antorcha, entonces usted va a definir y ve usted por abajo que le pasa carros motorizados con sus luces encendidas. En lo que va a decir usted, yo vi que pasó una antorcha encendida a alta velocidad. Pero en realidad son los bombillos, los focos de los vehículos. Entonces, definitivamente, la guerra de Nahum capítulo 2 se pelea en la era mecanizada.
¿Y por qué esto es importante? Miren, por qué es muy importante. Ahí los hermanos que son expertos en estos temas de guerras también lo pueden corroborar. En la Primera Guerra Mundial, uno de los requisitos para ser admitidos como soldados era saber manejar bicicleta. Noten, estamos hablando de medios de transporte. Saber manejar bicicleta. Porque en la Primera Guerra Mundial no se había desarrollado la era mecanizada. Entonces lo más rápido que podían tener ellos en la guerra de transporte era, obviamente que también había caballos, pero hablando ya de construcción humana, eran bicicletas. Entonces, querías ir a la guerra. Pues yo quiero ir a la guerra. Muy bien. ¿Sabes manejar bicicleta? Sí, entonces era más fácil admitirlo, me explico. Porque podía ser más útil en la guerra. Pero ¿por qué no le decían, bueno, ¿sabes manejar el vehículo? ¿Sabes hacer los cambios? ¿El clutch, el acelerador? Claro que eso no era requisito porque todavía no existía el desarrollo para esa guerra. Lo que estoy tratando de decir que la guerra de Nahum no puede ser la Primera Guerra Mundial. Por la sencilla razón que en la Primera Guerra Mundial no estaba la era mecanizada avanzada. Entonces, si descartamos la Primera Guerra Mundial de la guerra de Nahum, entonces solo podría quedar una guerra. Y es la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué? Ahora, veamos si esto es real o lo estamos forzando. Porque cabe la posibilidad, pero ustedes son seres pensantes igual que mi persona. Y veamos que realmente sí es la Segunda Guerra Mundial, porque justo en la Segunda Guerra Mundial, apunten la fecha que es importante. La Segunda Guerra Mundial empezó desde 1939 y terminó en 1945. Cuando uno va a revisar la era mecanizada, ya estaba. 1939, 1945, ya habían tanques, lo que usted hacía referencia. Ya habían helicópteros, avionetas, coches que se utilizaron en las guerras. Hablábamos recientemente sobre la Land Rover. Esos se utilizaron, como es de todo terreno, esos vehículos se utilizaron en las guerras mundiales, en este caso en la Segunda Guerra Mundial. Y obviamente que también se van a seguir utilizando esos vehículos en la siguiente guerra. Y no solamente eso, sino que ahora van a haber vehículos hipersónicos, aviones hipersónicos, misiles de largo alcance. O sea, todo ya va a ser a otro nivel. Pero al menos aquí en Nahum está hablando definitivamente de la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial. Entonces, como ya identificamos que esta guerra de Nahum es la Segunda Guerra Mundial, también Daniel nos dio como un tips de la Segunda Guerra Mundial. Ahora la pregunta es, ¿la Segunda Guerra Mundial se peleó antes del tiempo del fin o durante el tiempo del fin? Piénsenla bien. Pregunta de examen. Que si me contestan esta, 100 puntos. ¿Y se peleó antes del tiempo del fin o durante el tiempo del fin? La Segunda Guerra Mundial que describe Nahum, ¿se peleó antes del tiempo del fin o después del tiempo del fin, que incluiría durante el tiempo del fin? Durante el tiempo del fin. Durante el tiempo del fin. Durante el tiempo del fin. ¿Qué dicen los demás? Durante el tiempo del Allá, por allá estoy escuchando al fondo los que están en línea, antes del tiempo del fin. Sí. ¿Ok? ¿Y usted dijo, hermano? durante el tiempo del Durante el tiempo del fin. Ahí parece que habló el hermano Antonio. Dijo algo ahí, pero... Empezó en 1844. Empezó adentro. Dice que empezó en 1844, hasta donde yo tengo luz, lo que empezó en 1844 fue el juicio de los muertos. Jesús pasó del lugar santo al santísimo. Pero no empezó el tiempo del fin en 1844. El tiempo del fin empezó mucho antes. ¿Se recuerda? Ahora, como no estoy tratando de ubicar los tiempos, pero por lo menos les voy a dejar una idea, y si quieren más investigar más, lo pueden hacer en su tiempo libre. Y si quieren que les apoye, pues lo puedo apoyar ya fuera de este estudio, porque necesito avanzar. Pero el tiempo del fin, el punto de partida es 1700. Ahí está la clave. O sea, el tiempo del fin 1700 en adelante. Entonces, tanto la Segunda Guerra Mundial se peleó antes del tiempo del fin. Cuando digo antes del tiempo del fin sería antes de 1700,
o se peleó después del tiempo del fin? Sería después de 1700. Y la respuesta es después del tiempo del fin y en el tiempo del fin. Eso es clave. Ahora, ¿por qué les dije esto? Porque Daniel nos da un preámbulo. De hecho, como los temas son tan profundos, Daniel también nos habla de la Segunda Guerra Mundial. Ahí de una vez se lo adelanto. Y es tan preciso. Todavía no tengo lo que necesito, que sería un pizarrón. O pizarra, ¿cómo le llaman aquí? Pizarra. La pizarra. Hoy vamos a comprar la pizarra. Bueno, hoy dice, bueno, ¿ya escucharon, hermano? Hoy dice, bueno, en nombre de Dios. Si tuviéramos la pizarra ya ahora, veríamos la precisión del pronóstico de guerra de Daniel. Porque aquí estamos viendo la precisión del pronóstico de guerra de Nahum. Pero Daniel es tan preciso también que ubica los países justo donde inició la Segunda Guerra Mundial. Eso es tan maravilloso. Y uno dice, se queda con la boca así abierta y dice, no, esto no puede ser humano, o sea, esto solo es divino. O sea, esta interpretación es divina. Y no tanto porque lo estoy dando yo, sino de donde lo aprendí, de un mensaje poderoso que ya llegó. ¿Ve? Entonces, Nahum, solo un tip vamos a dar ahí. Nahum conecta con Daniel en este sentido. Daniel 12, por favor, Daniel 12. El versículo, vamos a leer el versículo 4. Daniel 12, versículo 4. Dice así: pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. A ver, ¿cómo lo traduciríamos aquí por el tips que ya les di? Cierra las palabras hasta el tiempo del fin. ¿Cómo lo traducimos? ¿Hasta cuándo? Hasta 1700. Perfecto. ¿Quiere decir que este libro de Daniel tenía que estar cerrado? ¿O que tenía que estar cerrado hasta el tiempo de 1700? Y de 1700 en adelante se tenía que abrir. Justo apareció Guillermo Miller y abrió en el tiempo del fin estas profecías. Maravilloso. Pero seguimos porque no es nuestro tema. Muchos, la segunda parte de Daniel 12:4. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Ojo, ¿cuándo tenían que correr de aquí para allá? Muchos. No cuántos, sino cuándo. A partir del 1700, cuando se abre. ¿A partir de 1700 o a partir del tiempo del fin? ¿Me expliqué? Ahora, noten, porque correr, me voy a poner de pie, no sé si me voy a desubicar ahí en la cámara. Bueno, no creo porque no soy alto. El punto es de que, dice, muchos correrán de aquí para allá. Ahora, la pregunta es ¿cómo? ¿Quiere decir entonces que de 1700 para atrás, o desde antes de que empezara el tiempo del fin, antes del tiempo del fin, no podían correr muchos? No sé si me estoy explicando. Hombre, eso siempre lo hemos entendido como que la ciencia ha avanzado y hay ferrocarriles, coches, aviones. Sí, pero es que sí tiene conexión lo que está diciendo. Pero estoy tratando de que analicemos con la lógica. Porque correr, que a mí me gusta y que muy posible que después de esto yo voy a hacer un poco de ejercicio, correr algo. Yo no necesito la ciencia para correr, no sé si me estoy explicando. O sea, yo puedo correr solo, con mi propio cuerpo, y puedo ir a correr. Dice que muchos iban a correr. Entonces, si estuviera hablando de atletismo, ahí hay muchos corriendo. Y para correr en el atletismo no necesito vehículos. ¿Me estoy explicando? Sí. Pero entonces quiere decir que ese correr no tiene que ser físicamente, sino que tiene que ser utilizando algo más para correr. Y el punto de partida es el tiempo del fin, o desde 1700. Entonces quiere decir que muchos correrán de aquí para allá, justo cuando iniciaba el tiempo del fin, haciendo referencia a que la ciencia iba a aumentar. Y como la ciencia iba a aumentar, entonces en lugar de caballos que comen pasto, se le iba a implementar una máquina al frente del carro. Y en lugar de llantas de madera, de caucho. ¿Cierto? Entonces, definitivamente cuando dice Daniel 12, versículo 4, y cierra este libro hasta el tiempo del fin y muchos correrán de aquí para allá, ese correr de aquí para allá no es físicamente, sino que es utilizando vehículos, coches. Entonces, ahí es donde tiene la conexión Nahum, capítulo 2, con Daniel, capítulo 12,
versículo 4. Muchos correrán. Es decir, Nahum sí dijo con qué se iba a correr de aquí para allá, con coches. Pero Daniel solo dijo que se iba a correr en el tiempo del fin, de aquí para allá, pero no dijo con qué. Pero Nahum lo complementó que con coches. Ok, entonces esto corrobora que la guerra que estamos estudiando es también en el tiempo que la ciencia se aumentó. Por eso ya tenían en la Segunda Guerra Mundial vehículos, helicópteros, avionetas, tanques, etc. Entonces hasta aquí ya hemos establecido que la guerra de Nahum es la segunda a nivel mundial. Pero hay detalles, para ir ya cerrando, hay detalles que pueden estar de acuerdo o no pueden estar de acuerdo, ustedes eligen. Pero yo voy a tener lo que la inspiración dice. Nahum, capítulo 2, versículo 1, dice: el destructor subió contra ti. Cuando dice contra ti, ¿a quién se refiere? No sé si me estoy explicando. Hay un destructor, pero este destructor sube contra alguien más, y este alguien más la Biblia le llama ti. El destructor subió contra ti. Ese ti tiene que tener una identificación. ¿Alguien me puede ayudar? El pueblo de Dios. Dice el hermano, el pueblo de Dios. Pero si vemos el contexto, la profecía era para Nahum, capítulo 1, el versículo 1, dice: el libro de la visión de Nahum, de Elcos, profecía acerca de Nínive. Entonces cuando dice el destructor subió contra ti, ¿quién es ti? Nínive. Y tenemos que saber que Nínive era la capital de Asiria, no de Siria. Asiria. Es una letra que hace la diferencia, pero es diferente. Asiria. Entonces la capital de Asiria era Nínive. Básicamente entonces el destructor subió contra Asiria. Y si ustedes observan esto, Asiria es un título. Tienen que tenerlo claro. ¿Asiria qué es, hermanos? Un título, aquí, un título. Aunque en el pasado fue una nación. Fue una potencia mundial, eso está claro. Fue una potencia mundial. Les voy a dar una idea, miren, porque tampoco podemos dar tantos detalles, porque si no nos estancamos. Asiria era una potencia mundial, y solo para mostrar que era potente, fue Asiria la que se llevó el reino de las 10 tribus, Israel. ¿Sí se recuerdan? Las 10 tribus, Israel vino a Asiria y se los llevó cautivos, y hasta hoy no han regresado. Estoy hablando de esa Asiria de la antigüedad, como tipo. Pero en el antitipo tiene que ser también una potencia mundial, al igual que el tipo, que era una potencia mundial. Y ahora noten, el tipo, que fue literalmente Asiria, se llevó cautivo a su pueblo, al pueblo de Dios. Quiere decir que en el antitipo, también una potencia mundial tiene que contener al pueblo de Dios. ¿Estamos captando el asunto? Interesantemente, hoy la potencia mundial, o al menos ubiquemos la potencia mundial en el tiempo de la Segunda Guerra Mundial, era Gran Bretaña. ¿De habla qué? Inglesa. Pero aquí va otro detalle. Estoy hablando ubicado ahora en la Segunda Guerra Mundial. No estoy hablando del 2019, ni del 2020, ni los demás años. Estoy hablando de la época de la Segunda Guerra Mundial. Básicamente mi comentario está basado exclusivamente, porque luego voy a dar otro estudio y no quiero que se confundan. Mi comentario actual es ubicado en el periodo de 1939 a 1945. Ahí estoy ubicado ahora. Cuando digo que aquí la Siria es Inglaterra, estoy ubicado en esto, en este periodo. Entonces, Inglaterra era Asiria en la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué les digo? Porque el título se va heredando. Hoy ya no lo tiene Inglaterra. En el tiempo actual de la grabación, Inglaterra no tiene el título de Asiria, sino que lo tiene otra nación que es potencia mundial. Ya sabemos por dónde vamos. Pero, según la profecía, ojo a esto, ustedes lo saben. ¿Ustedes saben quién provocó a quién en la Segunda Guerra Mundial? Es la clave, porque dice el destructor vendrá contra ti.
Ese ti es Nínive, Asiria moderna, antitípica. O sea, fue Alemania. Fue Alemania, ¿estamos de acuerdo? Noten que fue Alemania. Entonces aquí viene siendo que tenemos que identificar al destructor en Alemania. Y a Nínive como el elemento que a quien fue Alemania a atacar. Si revisamos la historia de la Segunda Guerra Mundial, fue Alemania la que fue y provocó ¿a quién? A Inglaterra. A Inglaterra y a sus aliados. No al revés, Inglaterra provocando a Alemania. Vean que hasta esos detalles se cumplió en la profecía. Entonces aquí identificamos dos elementos. Número uno, el destructor ubicado en Alemania. Número dos, contra ti es Nínive o Asiria moderna, ubicado en el periodo que les dije, Inglaterra. Fue así como ocurrió e inició la Segunda Guerra Mundial. Por supuesto hay otros detallitos que tendríamos que hablar, pero estos son los más fuertes. Ahora, por el otro lado, noten Nahum capítulo 2, versículo 5, y aquí sí quiero que corroboren sus traducciones. Nahum 2, el versículo 5. Dice, el rey llama a sus valientes. No sé cómo empieza ahí en sus versiones, quiero que me ayuden ahí. Te la leo. Por favor. Se convoca a los valientes, se atropellan en su marcha, se apresuran hacia el muro donde se prepara la defensa. Ok, se convocan a sus valientes, ¿no? Otra versión, por favor. Se acordará él de sus valientes. Ahí está, se acordará él de sus valientes. Se atropellarán en su marcha, se apresurarán a su muro y la defensa se preparará. Se precipitan en las plazas y sus aspectos se levantan antorchas como relámpagos se lanzan. Sí, el hermano está leyendo el versículo 4. Pero estamos ahorita, hermano José, En el 5. en el 5. Nahum 2.5. 2.5. Bueno, entonces se cambió la ubicación de los versículos. Pero bueno. Subir ahora. Subir un poquito eso. Ajá. Es que se oye el eco de... Ahora, entonces noten esta parte, centrémonos. Nahum 2.5, hermana, su versión me gustó y es la correcta. Otra vez fuerte, por favor, para que quede el récord. Se acordará él de sus valientes. Ahí nos detenemos. ¿Cuántos minutos? Perfecto. Dice que se acordará él de sus valientes. A ver, ¿cuántos tienen esa versión? ¿Cuántos dicen así? En el verso 5, Nahum 2.5. O que se acordará. Pero, aunque se entiende, pero debería de estar el pronombre personal masculino. Él. Se acordará él de sus valientes. Entonces notan que en Nahum 2.1 dice el destructor subió contra ti. Él. Un personaje. Un hombre. Y en Nahum 2.5 debe decir, se acordará él de sus valientes. Ese pronombre personal masculino en Nahum 2.5 es el destructor. El que identificamos en Alemania. ¿Y qué iba a pasar? Tropiezan en su andar, se apresuran a su muralla y preparan la defensa. Miren, los que hemos estudiado un poco de historia de la Segunda Guerra Mundial, esto es impresionante porque cómo va cuadrando todo detalle. Alemania estaba en guerra con Gran Bretaña y Gran Bretaña con sus aliados atacando a Alemania. Alemania estaba ganando territorio, había ya conquistado a varios lugares. Mientras Alemania, Hitler está atacando a Gran Bretaña estaba a punto de darse por vencida. Pero Hitler no lo sabía, pero ya estaba a punto de darse por vencida. Entonces Hitler da una vuelta. No sabía que ya Gran Bretaña se iba a dar por vencida. Iba a declarar la banderita blanquita y decir, nos rendimos. Pero no aguantó otro poco Hitler. Si hubiera aguantado, hermano, hubiera cambiado la historia. Pero es que la profecía tampoco podía fallar. Entonces, ¿qué hace Hitler? Hitler, no sabiendo que Gran Bretaña se iba a dar por vencida, entonces hace un giro a sus soldados, hace un giro y saca tropas de allá
de donde estaba en combate con Gran Bretaña, y esas tropas las lleva y las va a atacar a otra nación. ¿Se recuerdan contra quién? Rusia. Contra Rusia, la que hoy conocemos como Rusia, la Unión Soviética. Entonces noten, no había terminado la guerra con Gran Bretaña, gira y provoca otra guerra, otro frente. Y por hacer esa maniobra, Hitler, Alemania fracasó. Y aquí es donde está el fracaso de Hitler, de Alemania, en Nahum capítulo 2, verso 5. Y él se acordará de sus valientes, el destructor. Tropiezan en su andar, oigan, tropiezan en su andar. Se apresuran a su muralla y preparan la defensa. Tropiezan en su andar. Lo interesante es aquí que si Hitler tropezó al dar ese giro, a dejar de estar atacando a Gran Bretaña e ir a atacar a Rusia, entonces fracasó y tropezó. Y lo interesante, les dejo la tarea en su tiempo libre, allá cuando tengan el break, o el tiempo libre, el receso. Busquen por favor, que Nahum solo tiene 3 capítulos pequeños. Les reto a que encuentren al destructor después del versículo 5. Es decir, en Nahum 2, el verso 1 se menciona por primera vez al destructor. Nahum 2, verso 5 se menciona por última vez al destructor. Y desde el versículo 6 hasta el capítulo 3 no más se menciona al destructor. ¿Saben por qué? Porque el destructor aquí representa a Hitler. Hitler, después de que tuvo en el escenario de la Segunda Guerra Mundial y destruyó con sus tropas a mucha gente, después de hacer eso, Hitler es derrotado. Según, vamos a ponerlo aquí entre comillas, según la historia, Hitler se dio un balazo, se mató. Aunque hay varias teorías que no lo hizo, que fue un doble. Pero el detalle es que por última vez se menciona a Hitler en Nahum capítulo 12, verso 5. O sea, salió del escenario de la Segunda Guerra Mundial. Salió y nunca más apareció. Pero la profecía indica que al final Asiria, en este caso Nínive, la capital, debe de perder. Vamos cerrando entonces, que Nahum capítulo 3 nos tiene el desenlace. Si usted había creído que la Segunda Guerra Mundial terminó en 1945, no teníamos toda la luz. Pero vamos a aprender que la Segunda Guerra Mundial continuará con lo que hoy nosotros llamamos la Tercera Guerra Mundial. Porque la profecía de Nahum capítulo 2 y Nahum capítulo 3 indica que Nínive tenía que perder. Es decir, la potencia mundial tiene que perder. Y hoy, adelantándonos, la potencia mundial ahora es Estados Unidos de Norteamérica. Estados Unidos de Norteamérica es la Nínive, es la Asiria moderna. Hoy, eso tiene que cumplir entonces Nahum capítulo 3. Y miren qué va a pasar. Nahum 3, verso 18 y 19 y terminamos. Nahum 3, 18 y 19. Durmieron tus pastores, oh rey, ¿de dónde? De Asiria. Asiria en el capítulo 3 ya no es Gran Bretaña, es Estados Unidos de Norteamérica, porque es la potencia mundial. Durmieron tus pastores, oh rey de Asiria, tus valientes yacen en tierra, tu pueblo se dispersó por los montes y no hay quien lo junte. Verso 19. No hay remedio para tu fractura, tu herida es incurable. Todos los que oigan tu noticia aplaudirán tu destrucción, porque ¿quién no sintió tu interminable crueldad? ¿Quién es entonces la Siria de Nahum capítulo 3? Estados Unidos de Norteamérica. Eso todavía está en futuro, está a punto de ocurrir. ¿Qué va a ocurrir con la Siria antitípica, la Siria moderna? Va a sufrir una derrota. Y si notan el versículo 19 de Nahum capítulo 3, dice que cuando van a ver que Asiria caiga y sea destruida y sea derrotada, las naciones van a aplaudir. ¡Bravo! ¡Bravo! Porque como ha invadido Estados Unidos muchas naciones, cuando sea derrotada van a estar felices que fue derrotada. Y allí se cumplirá la Tercera Guerra Mundial. En el siguiente tema analizaremos la Tercera Guerra Mundial
con grandes detalles. Que el cielo los bendiga poderosamente. Amén. Amén.